La joya maldita. Una historia de karma, codicia y redención. Capítulo primero. La heredera perdida. Isabela Montemayor de la Cruz había nacido con todo lo que el dinero podía comprar, pero a los 25 años había logrado perderlo casi todo en las mesas de póker de los casinos más exclusivos del mundo. Heredera de una de las familias más antiguas de Guadalajara, Isabela había recibido una fortuna de 500 millones de pesos cuando cumplió 21. Su bisabuelo había construido el imperio textil Montemayor durante el Porfiriato, y 4 generaciones habían mantenido y expandido la riqueza familiar. Pero Isabela tenía una adicción que había comenzado inocentemente en Las Vegas durante un viaje universitario: el juego. Lo que empezó como diversión nocturna en los casinos se había convertido en una obsesión destructiva que la llevaba a apostar cantidades cada vez más grandes en búsqueda de la adrenalina que solo el riesgo extremo podía proporcionarle. «Es solo entretenimiento», se decía a sí misma después de cada pérdida millonaria. «Tengo tanto dinero que realmente no importa». Pero sí importaba. En 4 años, Isabela había perdido 400 de sus 500 millones de pesos. Había vendido propiedades, acciones, joyas familiares, obras de arte, todo para financiar su adicción creciente. Su familia había tratado de intervenir múltiples veces. Su padre, don Ricardo Montemayor, había amenazado con desheredarla. Su madre, doña Esperanza, había llorado, suplicado. Incluso había organizado intervenciones con psicólogos especializados en ludopatía. «Isabela, vas a terminar en la calle si sigues así», le había advertido su hermana menor, Carmen, durante su último encuentro familiar tormentoso. «Exageran», había respondido Isabela con la arrogancia del adicto. «Siempre encuentro maneras de ganar dinero de vuelta». Pero para diciembre de 2023, Isabela se encontraba en la situación más desesperada de su vida. Le debía 50 millones de pesos a prestamistas de casinos internacionales, gente que no aceptaba excusas ni demoras en los pagos. Capítulo 1. La iglesia olvidada. En su desesperación, Isabela recordó una propiedad familiar que había estado olvidada por décadas: la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de los Montemayor, construida por su tatarabuelo en 1890 en un terreno rural a las afueras de Guadalajara. La pequeña iglesia había sido el centro espiritual de los trabajadores de las fábricas textiles Montemayor durante casi un siglo. Cuando la familia cerró las operaciones rurales en los años 1980, la capilla había quedado abandonada, mantenida apenas por un anciano sacerdote y algunos devotos locales. Isabela no había visitado la capilla desde que era niña, pero recordaba vagamente las historias que le contaba su abuela sobre los tesoros que las familias humildes habían dejado como ofrendas a la Virgen a lo largo de los años. Abuela siempre decía que la gente pobre dejaba sus joyas más valiosas como exvotos, recordó Isabela, mientras conducía su Ferrari rumbo a la capilla en la madrugada del 10 de diciembre. Si son tan valiosas como ella decía, podrían resolver mi problema. Su plan era simple: tomar algunas de las joyas más valiosas temporalmente, venderlas para pagar sus deudas de juego, y después reponerlas cuando ganara dinero en los casinos. En su mente distorsionada por la adicción, no era robo, sino un préstamo de emergencia a la familia. La capilla estaba en peor estado del que recordaba. La pintura se descarapelaba, algunas ventanas estaban rotas, y las bancas de madera mostraban décadas de humedad y negligencia, pero el altar principal permanecía intacto, y sobre él la imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba tenuemente bajo la luz de las pocas velas que algunos devotos mantenían encendidas. Capítulo 3. El tesoro sagrado. Isabela usó las llaves que había encontrado en los papeles familiares para entrar a la capilla cerca de las 2 a.m. El silencio era absoluto, roto apenas por el sonido de sus tacones Louboutin
sobre las baldosas de mármol agrietadas. Se dirigió directamente al altar, donde su abuela le había mostrado décadas atrás las vitrinas que contenían los exvotos más preciosos. Joyas, monedas de oro, pequeños objetos de plata, todos dejados por familias humildes como agradecimiento por favores recibidos. «Perdóname, Virgencita», murmuró mientras forzaba la cerradura antigua de la primera vitrina. «Es solo temporal. Te prometo que te lo voy a devolver todo». Lo que encontró superó sus expectativas más optimistas. Había collares de oro del siglo XIX, aretes de perlas naturales, broches con esmeraldas, anillos con diamantes y docenas de otros objetos preciosos que representaban los ahorros de generaciones de trabajadores que habían querido honrar a la Virgen con lo mejor que podían ofrecer. Pero su atención se fijó inmediatamente en una pieza extraordinaria. Un collar de oro blanco con un medallón central que contenía un diamante rosa de al menos 5 quilates, rodeado de esmeraldas colombianas. Incluso en la penumbra de la capilla, la joya brillaba con una intensidad hipnotizante. Una pequeña placa de plata junto al collar contaba su historia. Donado por la familia Hernández en 1923, en agradecimiento por la curación milagrosa de la niña Elena Hernández. Todo lo que tenemos viene de ti, Virgencita querida. Este collar debe valer al menos 20 millones de pesos, calculó Isabela mientras lo tomaba con manos temblorosas. Más que suficiente para saldar mis deudas y tener capital para una buena racha en los casinos. Tomó también otros objetos valiosos, un rosario de perlas negras, unos aretes art déco con zafiros y varias monedas de oro conmemorativas. En total, calculó que había reunido artículos por valor de al menos 40 millones de pesos. «Es perfecto», se dijo mientras guardaba todo en una bolsa de terciopelo que había traído para el propósito. «Nadie viene nunca aquí. Probablemente nadie se dará cuenta de que faltan hasta dentro de años». Capítulo 4. Las primeras señales. Isabela condujo de regreso a Guadalajara con una sensación de triunfo y alivio. Finalmente, había encontrado la solución a sus problemas financieros. Al día siguiente contactaría a su tasador de joyas de confianza, vendería las piezas, pagaría sus deudas y usaría lo que sobrara para una sesión grande en el Casino Royal. Pero cuando llegó a su penthouse y se dirigió a su habitación para esconder las joyas robadas, algo extraño sucedió. El collar de diamante rosa y esmeraldas, que había guardado cuidadosamente envuelto en seda, estaba increíblemente caliente. Cuando trató de tocarlo, el metal le quemó los dedos como si hubiera estado expuesto al fuego. «¿Qué carajo?», murmuró, soplando sus dedos quemados. «Debe ser reacción química del metal viejo con la humedad». Pero cuando trató de mover el collar usando unos guantes, la joya seguía emitiendo un calor sobrenatural. Incluso a través del material podía sentir una temperatura que no tenía explicación lógica. Decidió dejar las joyas en el cajón de su tocador durante la noche y lidiar con el problema al día siguiente. Pero esa noche, Isabela no pudo dormir. Escuchaba sonidos extraños provenientes del tocador, como si alguien estuviera moviendo las joyas, abriendo y cerrando cajones. «Es solo mi conciencia culpable», se dijo, tratando de convencerse. «Mañana vendo todo y se acaba el problema». Pero los sonidos continuaron toda la noche, acompañados de una sensación constante de que alguien la estaba observando desde las sombras de su habitación. Capítulo 5. La visión atormentadora. A las 3 a.m., Isabela finalmente se levantó para investigar los ruidos. Cuando abrió el cajón del tocador, las joyas robadas estaban dispuestas de manera diferente a como las había dejado, formando la silueta de una cruz. «Esto es ridículo», murmuró, pero cuando trató de reorganizar las piezas,
El collar de diamante rosa la quemó nuevamente, esta vez a través de los guantes. Fue en ese momento que tuvo su primera visión. El aire de la habitación se volvió espeso y frío. Las luces parpadearon y se atenuaron. Y frente a ella, como si fueran hologramas translúcidos, aparecieron las figuras de una familia humilde de principios del siglo XX. Un hombre de unos 40 años, vestido con ropa de obrero, pero impecablemente limpia, sostenía de la mano a una niña de aproximadamente 8 años. Junto a ellos, una mujer joven con un vestido sencillo pero digno, los miraba con una expresión de profunda tristeza. «Esa es nuestra joya», dijo el hombre con una voz que parecía venir de muy lejos. «La compramos con los ahorros de 5 años para agradecer a la Virgencita por salvar a nuestra hija Elena. Se estaba muriendo de tuberculosis», añadió la mujer. «Los doctores dijeron que no había esperanza, pero nosotros rezamos todos los días y la Virgencita la curó». La niña Elena se acercó más a Isabela. Sus ojos tenían una tristeza infinita que contrastaba con su edad aparente. «¿Por qué nos robaste nuestro regalo a la Virgencita?», preguntó con la honestidad brutal de los niños. «Era lo más bonito que habíamos tenido en toda la vida. Lo dimos con amor». Isabela trató de responder, pero no le salían las palabras. Las figuras la observaban no con odio, sino con una decepción profunda que era aún más dolorosa. «Nosotros trabajamos 6 días a la semana, 12 horas al día, para ahorrar el dinero de esa joya», continuó el hombre. «Era nuestro tesoro más grande, y lo dimos con alegría porque la Virgencita nos había dado lo más importante, la vida de nuestra hija». Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero la voz de la mujer siguió resonando. «Devuélvenos lo que es nuestro, devuélvele a la Virgencita lo que le pertenece». Capítulo 6. La maldición del oro. Isabella despertó en el suelo de su habitación, convencida de que había tenido una pesadilla vivida causada por la culpa y el estrés. Pero cuando miró el reloj, eran las 6 a.m. y las joyas en el tocador seguían dispuestas en forma de cruz. «Solo son alucinaciones», se dijo mientras se preparaba para ir al tasador. «El estrés de las deudas me está afectando mentalmente». Pero cuando trató de tomar las joyas para llevarlas al tasador, descubrió que el collar de diamante rosa había dejado una marca de quemadura permanente en la madera del tocador. La marca tenía la forma exacta del medallón central. Más perturbador aún, cuando finalmente logró manipular las joyas usando pinzas de metal, descubrió que todas tenían grabados nombres que no había notado la noche anterior. El collar tenía grabado Elena Hernández, 1923. Los aretes tenían Familia Morales, 1931. El rosario de perlas negras decía Con amor eterno, viuda de Castellanos, 1945. Son los nombres de las familias que las donaron. Se dio cuenta con creciente incomodidad. Cada joya tiene una historia personal. Pero su adicción al juego era más fuerte que sus escrúpulos. Guardó las joyas en una caja de metal aislada térmicamente y se dirigió al negocio de don Alberto Restrepo, el tasador más discreto de Guadalajara. Capítulo 7. La primera pérdida. Don Alberto era un hombre de 70 años que había tasado joyas para familias adineradas durante 5 décadas. Tenía reputación de discreción absoluta y de pagar precios justos por piezas valiosas, sin hacer preguntas incómodas sobre su procedencia. «Isabela, hace tiempo que no te vemos», la saludó cordialmente. «¿Qué traes hoy?» «Algunas joyas familiares que necesito liquidar», respondió ella, colocando la caja metálica sobre el mostrador. Cuando don Alberto abrió la caja, su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos, entrenados durante décadas para evaluar piedras preciosas, se fijaron inmediatamente en el collar de diamante rosa. «Dios mío», murmuró, tomando una lupa para examinar la pieza.
Esta es una obra maestra del periodo Art Deco. El diamante rosa es natural, perfectamente cortado. Las esmeraldas son colombianas de la mejor calidad. Esto vale fácilmente 25 millones de pesos. Isabela sintió una oleada de alivio. Era exactamente lo que necesitaba para saldar sus deudas, pero cuando don Alberto trató de levantar el collar para examinarlo mejor, lo soltó inmediatamente con una exclamación de dolor. ¡Está quemando!, gritó, mostrando sus dedos enrojecidos. ¿Qué tipo de metal es este? No sé, mintió Isabela. ¿Puedes tasarlo de todas maneras? Don Alberto usó guantes térmicos para examinar las piezas, pero cada vez que tocaba alguna de las joyas robadas, éstas emitían el calor sobrenatural que ya era familiar para Isabela. «Isabela», le dijo después de varios intentos fallidos, «estas piezas son extraordinariamente valiosas, pero hay algo muy extraño con ellas. En 50 años tasando joyas, nunca había experimentado algo así». Se quitó los guantes y la miró directamente a los ojos. «¿De dónde sacaste estas piezas realmente?» «Te dije que son familiares», insistió Isabela. «Sí, pero hay algo más. Mira esto». Don Alberto señaló una de las esmeraldas del collar, que parecía estar brillando con luz propia. «Las piedras naturales no hacen esto. Es como si tuvieran energía interna». A pesar de los fenómenos extraños, don Alberto aceptó comprar las joyas por 35 millones de pesos, suficiente para cubrir las deudas de Isabela y dejarle capital para apostar. Pero cuando hizo la transferencia bancaria, algo inexplicable sucedió. El dinero apareció en la cuenta de Isabela, pero inmediatamente después desapareció sin explicación. Su banco le informó que había habido un error técnico y que no podían localizar los fondos. «Esto es imposible», le gritó Isabela al gerente del banco por teléfono. «El dinero estaba ahí hace 5 minutos». «Señorita Montemayor, hemos revisado todos nuestros sistemas. No hay registro de esa transacción en su cuenta». Isabela corrió de vuelta al negocio de don Alberto, pero encontró algo aún más perturbador. El tasador no tenía ningún recuerdo de haberla visto ese día. «Isabela, no, hoy no has venido aquí», le dijo con confusión genuina. «La última vez que te vi fue hace 2 meses. Las joyas habían desaparecido del negocio de don Alberto, pero también habían desaparecido de la caja metálica de Isabela. Cuando regresó a su penthouse, encontró todas las piezas robadas de vuelta en el cajón de su tocador, dispuestas exactamente como las había dejado originalmente. Capítulo 8. La espiral descendente. Durante los siguientes días, Isabela intentó deshacerse de las joyas de múltiples maneras. Las llevó a otros tasadores, trató de venderlas por internet, incluso consideró empeñarlas. Pero cada vez ocurría lo mismo. El dinero desaparecía misteriosamente, y las joyas regresaban a su tocador por medios inexplicables. Peor aún, su fortuna personal comenzó a desaparecer de maneras que no podía explicar. Sus inversiones en la bolsa se desplomaron debido a fluctuaciones impredecibles del mercado. Su cuenta corriente mostraba transferencias no autorizadas a organizaciones benéficas que nunca había elegido. Sus tarjetas de crédito alcanzaron los límites por compras que no había hecho. «Alguien me está haciendo esto deliberadamente», se convenció Isabela. «Alguien hackeó mis cuentas, está manipulando mis inversiones». Contrató detectives privados, expertos en ciberseguridad, incluso consultó con psíquicos, pero nadie pudo encontrar evidencia de sabotaje externo. Todos los problemas financieros parecían ser resultado de coincidencias extraordinariamente adversas. Las visiones de la familia Hernández se intensificaron. Ahora aparecían no solo por las noches, sino durante el día. Isabela podía estar en el supermercado,
y de repente ver al hombre, la mujer y la niña Elena caminando entre los pasillos, mirándola con la misma expresión de tristeza decepcionada. «Devuélvenos lo nuestro», repetían constantemente. «Devuélvele a la Virgencita lo que le pertenece». Capítulo 9. La desesperación total. Para enero de 2024, Isabela había perdido todo. Sus últimas inversiones se habían esfumado, sus propiedades habían sido embargadas por deudas fiscales inexplicables y los prestamistas internacionales estaban enviando cobradores cada vez más amenazantes. Se había mudado de su penthouse a un pequeño departamento en una colonia de clase media, había vendido su Ferrari y conducía un automóvil usado. Su cuenta bancaria tenía menos de 50.000 pesos, pero las joyas robadas seguían ahí, en una caja fuerte que había comprado específicamente para ellas. Cada noche brillaban con más intensidad, emitían más calor, y las visiones se volvían más reales y perturbadoras. «Tengo que devolver estas malditas joyas», se dijo finalmente una noche de insomnio. «Es la única explicación lógica para todo lo que me está pasando». Pero cuando trató de sacar las joyas de la caja fuerte, descubrió que no podía tocarlas directamente sin sufrir quemaduras severas. Incluso con guantes térmicos, el contacto era dolorosamente caliente. «¿Cómo voy a regresarlas si no las puedo tocar?», se preguntó desesperada. Fue entonces que tuvo la visión más clara y perturbadora hasta ese momento. Capítulo 10. La lección de Elena. Esa noche, en lugar de las apariciones fragmentadas que había experimentado antes, Isabela tuvo una visión completa y coherente que le reveló la historia completa de la familia Hernández. Se encontró transportada a Guadalajara en 1923, observando, como si fuera un fantasma invisible, los eventos que habían llevado a la donación del collar de diamante rosa. Vio a Manuel Hernández, un obrero textil que trabajaba en una de las fábricas de su propio tatarabuelo, viviendo en una pequeña casa de adobe con su esposa Carmen y su hija Elena. Eran pobres, pero dignos, devotos católicos que asistían a misa en la capilla de los Montemayor todos los domingos. Cuando Elena enfermó de tuberculosis, la familia gastó todos sus ahorros en doctores y medicinas. Manuel trabajó turnos dobles. Carmen tomó trabajos de costura por las noches, pero nada parecía ayudar. Los doctores dijeron que la niña moriría en cuestión de semanas. Fue entonces cuando hicieron su promesa. Vio Isabela en la visión. Si la Virgencita salvaba a Elena, le darían lo más valioso que pudieran conseguir. Carmen tenía un collar de oro simple que había pertenecido a su madre. Manuel vendió su herramienta más preciada, un martillo de plata que había pertenecido a su padre. Juntaron estos objetos con sus pocos ahorros restantes y fueron a la joyería más fina de Guadalajara. «Queremos hacer algo especial», le dijeron al joyero, «algo digno de la Virgen de Guadalupe». El joyero, conmovido por la fe simple de la pareja, les ayudó a crear el collar extraordinario. Fundió el oro de Carmen y la plata de Manuel, añadió sus propios diamantes y esmeraldas a precios de costo y creó una obra maestra que valía 10 veces lo que ellos habían pagado. «Es el amor lo que lo hace valioso», les dijo el joyero cuando se lo entregó. Elena se recuperó milagrosamente la misma semana que terminaron el collar. La familia lo llevó a la capilla en una ceremonia emotiva donde lo colocaron personalmente en las manos de la imagen de la Virgen. «Todo lo que tenemos viene de ti, Virgencita querida», había dicho Carmen con lágrimas de gratitud. La visión mostró a Isabela cómo la familia vivió el resto de sus vidas. Elena creció sana y se convirtió en maestra, dedicando su vida a educar a los hijos de otras familias pobres. Manuel y Carmen tuvieron 4 hijos más, todos sanos. Cada domingo visitaban la capilla para agradecer por sus bendiciones. El collar no era solo una joya,
entendió Isabela mientras la visión se desvanecía. Era el símbolo físico de su gratitud, su fe, su sacrificio más grande, y yo lo robé. Capítulo 11. La búsqueda de perdón. Al día siguiente, Isabela tomó la decisión más difícil de su vida. Usó sus últimos 30,000 pesos para rentar una camioneta con suficiente aislamiento térmico para transportar las joyas sin tocarlas directamente. El viaje a la capilla abandonada fue tortuoso, no solo físicamente, sino emocionalmente. Durante todo el camino, las joyas emitían un calor tan intenso que podía sentirlo a través del aislamiento metálico de las cajas donde las había guardado. Pero más perturbador eran las visiones constantes que tenía mientras conducía. Veía no solo a la familia Hernández, sino a todas las familias que habían donado los exvotos que había robado, los Morales, los Castellanos, los Ruiz, docenas de trabajadores humildes que habían dado sus tesoros más preciados como agradecimiento por favores recibidos. Cada una de estas joyas representa el sacrificio más grande que estas familias pudieron hacer, se dio cuenta. Y yo las traté como simples objetos para vender. Cuando llegó a la capilla, encontró algo que no esperaba. Había más gente de la que recordaba. A pesar de su estado deteriorado, una docena de personas mayores estaban ahí, limpiando, encendiendo velas, manteniendo vivo el espacio sagrado. «Señorita», la saludó una anciana de unos 80 años, «hace mucho que no venía por aquí. ¿Es usted de la familia Montemayor?» «Sí», admitió Isabela, sintiéndose avergonzada por el contraste entre su apellido ilustre y lo que había hecho. «Soy Isabela Montemayor». «¡Ay, qué gusto!», exclamó la anciana. «Yo soy Esperanza Morales. Mi familia ha venido a esta capilla durante 4 generaciones. Sus bisabuelos fueron muy generosos con nosotros». Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. Morales era uno de los nombres grabados en las joyas que había robado. Capítulo 12. La confesión. «Doña Esperanza», le dijo Isabela con voz temblorosa, «necesito confesarle algo terrible». Durante la siguiente hora, Isabela le contó toda la historia a la anciana. Su adicción al juego, sus deudas desesperantes, el robo de las joyas, los eventos sobrenaturales que había experimentado. «Tengo las joyas aquí», concluyó, señalando hacia la camioneta, «pero no las puedo tocar sin quemarme. Creo que la Virgencita me está castigando». Doña Esperanza la escuchó sin juzgarla, asintiendo comprensivamente cuando Isabela describió las visiones de la familia Hernández. «Mija», le dijo finalmente, «mi abuela fue Elena Hernández». Isabela se quedó sin respiración. ¿Elena Hernández era su abuela? Sí, ella me contó 1000 veces la historia de cómo la Virgencita la curó de tuberculosis cuando era niña, y me describió exactamente el collar que sus padres donaron. Era su historia familiar más preciada. Doña Esperanza tomó las manos de Isabela entre las suyas, que estaban arrugadas pero llenas de calor humano. «Mija, mi abuela Elena murió hace 20 años, pero antes de morir me dijo algo que nunca entendí hasta ahora. Me dijo, Esperanza, algún día alguien va a necesitar perdón por algo relacionado con nuestro collar. Cuando eso pase, tú dale el perdón que mis padres habrían dado». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Isabela. «¿Me perdona? ¿Su familia me perdona?» «Te perdono», dijo doña Esperanza con sinceridad absoluta. «Pero más importante, necesitas perdonarte a ti misma y necesitas devolver las joyas de la manera correcta». Capítulo 13. El ritual de devolución. Doña Esperanza reunió a todos los devotos que estaban en la capilla esa tarde. 8 personas mayores que representaban familias que habían venerado ese lugar durante generaciones. Juntos organizaron lo que llamaron una ceremonia de reconciliación.
Las joyas necesitan ser devueltas con amor, no solo con culpa, explicó doña Esperanza. La Virgencita entiende la desesperación que te llevó a tomarlas, pero también necesita ver que entiendes el sacrificio que representaban. Isabela, con la ayuda de los devotos, logró sacar las joyas de las cajas metálicas usando tenazas largas y guantes térmicos especiales, pero para su sorpresa, cuando doña Esperanza tocó el collar de diamante rosa, éste no la quemó. «Es porque mi corazón está en paz con esto», explicó la anciana. «Las joyas solo queman a quien las tiene con intenciones equivocadas». Una por una, colocaron todas las piezas robadas de vuelta en sus lugares originales, en las vitrinas del altar. Isabela leyó en voz alta el nombre de cada familia grabada en las joyas, pidiendo perdón específicamente a cada una. Familia Hernández. Perdón por robar el símbolo de su gratitud. Familia Morales. Perdón por no respetar su ofrenda sagrada. Familia Castellanos. Con cada nombre pronunciado, Isabela sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Y cuando terminó de devolver la última pieza, un pequeño anillo de oro con una esmeralda que pertenecía a la familia Ruiz, sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Virgencita de Guadalupe, oró arrodillándose frente al altar. Perdón por haber profanado tu casa y robado los regalos de amor de tus hijos. No merezco perdón, pero te suplico que me ayudes a encontrar una manera de reparar el daño que he causado. Capítulo 14. La transformación. Esa noche Isabela durmió en paz por primera vez en meses. No tuvo visiones, no escuchó voces, no sintió la presencia ominosa que la había atormentado desde el robo. Despertó sintiéndose como si hubiera salido de una pesadilla larga, pero su situación financiera seguía siendo desesperada. Todavía debía 50 millones de pesos a prestamistas peligrosos, ya no tenía propiedades o inversiones, y sus últimos ahorros se habían agotado en el proceso de devolver las joyas. «Al menos mi alma está limpia», se dijo mientras revisaba sus cuentas bancarias vacías. «Ahora necesito encontrar una manera honesta de salir de este hoyo». Durante los días siguientes, Isabela hizo algo que no había hecho en años. Buscó trabajo real. Sin su fortuna familiar, sin sus conexiones de alta sociedad, tuvo que empezar desde abajo. Consiguió empleo como vendedora en una tienda de joyería de clase media en Guadalajara. La ironía no se le escapó. Después de robar joyas sagradas, ahora vendía joyas comerciales por un salario básico. Pero el trabajo le dio estructura, propósito y, por primera vez en años, orgullo honesto en sus ingresos. Su sueldo mensual de 15,000 pesos era ridículo comparado con los millones que solía gastar, pero cada peso era ganado honestamente. Capítulo 15. El plan de redención. Viviendo con un presupuesto estricto por primera vez en su vida, Isabela desarrolló un plan para enfrentar sus deudas de manera honorable. Contactó a cada uno de sus acreedores y negoció planes de pago a largo plazo. «Señor Dimitrovich», le dijo al prestamista ruso más peligroso de sus deudores, «sé que le debo 20 millones de pesos. No puedo pagarle todo ahora, pero puedo pagarle 5,000 pesos al mes durante los próximos 30 años si me da la oportunidad». Sorprendentemente, la mayoría de sus acreedores aceptaron los planes de pago. Algunos incluso redujeron las deudas al ver su determinación genuina de pagarles honestamente en lugar de declararse en bancarrota o huir del país. «En 30 años prestando dinero», le dijo Dimitrovich, «nunca había visto a alguien venir voluntariamente a negociar cuando podría simplemente desaparecer. Respeto eso, acepto tu plan». Isabela también tomó la decisión más difícil de su vida. Ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación para ludópatas.
Durante 6 meses, asistió a terapia grupal 3 veces por semana, aprendiendo no solo a controlar su adicción al juego, sino a entender las heridas emocionales profundas que la habían llevado a apostar compulsivamente. Nunca aposté por el dinero. Se dio cuenta durante una sesión particularmente reveladora. Aposté por la adrenalina, por sentir que tenía control sobre algo, por llenar un vacío emocional que ni toda mi fortuna podía llenar. Capítulo 16. Los milagros pequeños. Mientras Isabella trabajaba diligentemente en su nueva vida humilde, comenzó a notar que pequeños milagros ocurrían regularmente. No eran eventos sobrenaturales dramáticos, como los que había experimentado con las joyas robadas, sino coincidencias positivas que sugerían que estaba siendo ayudada desde arriba. Un cliente en la joyería le dio una propina de 5,000 pesos por ayudarle a encontrar el anillo de compromiso perfecto. Un compañero de trabajo le ofreció venderle su automóvil usado a precio de amigo cuando se enteró de que caminaba 1 hora cada día al trabajo. Su casera redujo la renta cuando vio lo cuidadosamente que mantenía el departamento. Es como si la Virgencita me estuviera ayudando de maneras pequeñas, pero constantes, reflexionó Isabella durante una de sus visitas semanales a la capilla. Había desarrollado la rutina de visitar la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de los Montemayor todos los sábados por la tarde. No para pedir favores, sino para agradecer por su recuperación espiritual y para ayudar con la limpieza y mantenimiento del lugar. Doña Esperanza se había convertido en una figura maternal en su vida nueva. La anciana le enseñó a rezar el rosario, le compartió historias de las familias que habían encontrado consuelo en esa capilla durante más de un siglo y la guió en su crecimiento espiritual. «Mija», le dijo una tarde mientras limpiaban juntas el altar, «tu historia no termina con haber devuelto las joyas, eso fue solo el comienzo. Ahora necesitas descubrir para qué te quiere usar la Virgencita». Capítulo 17. La vocación inesperada. La respuesta llegó de una manera que Isabella nunca habría anticipado. Un sábado, mientras limpiaba las vitrinas de exvotos en la capilla, llegó una mujer joven con una niña de unos 6 años que estaba claramente enferma. «Virgencita», oró la mujer con desesperación, «mi hija Sofía tiene leucemia. Los doctores dicen que necesita un trasplante de médula ósea, pero no tenemos dinero para los estudios. Te suplico que nos ayudes». Isabella se acercó discretamente. La mujer, que se presentó como Martina López, era empleada doméstica y madre soltera. Su historia era desgarradoramente familiar. Una madre desesperada enfrentando una crisis médica sin recursos económicos. «Disculpe», le dijo Isabella tímidamente, «yo trabajo en una joyería. Conozco a algunas personas que tal vez puedan ayudar con donativos para los estudios médicos de su hija». Durante las siguientes semanas, Isabella usó todos sus contactos en la industria de la joyería para organizar una colecta. Convenció a clientes adinerados, compañeros de trabajo, incluso a su jefe, para que contribuyeran al fondo médico de la pequeña Sofía. «Isabella», le dijo su jefe, el señor Mendoza, después de que había organizado la 5ª colecta del mes, «tienes un talento natural para motivar a la gente a ayudar a otros. ¿Has considerado trabajar en una organización benéfica?». La sugerencia plantó una semilla que creció rápidamente en la mente de Isabella. Comenzó a investigar organizaciones de caridad en Guadalajara, especialmente aquellas enfocadas en ayuda médica para familias de bajos recursos. Capítulo 18. La Fundación renace. Un año después de devolver las joyas robadas, Isabella había transformado completamente su vida.
Había logrado un ascenso en la joyería a supervisora de ventas, había mantenido su sobriedad del juego durante 12 meses y había reducido sus deudas significativamente a través de pagos constantes. Pero más importante, había encontrado su verdadera vocación. Con la ayuda de doña Esperanza y otros miembros de la comunidad de la capilla, Isabela estableció una pequeña fundación llamada Renace, dedicada a ayudar a familias en crisis médicas que no podían pagar tratamientos esenciales. El nombre Renace es perfecto, le dijo doña Esperanza durante la ceremonia de inauguración en la capilla, porque tú renaciste y ahora vas a ayudar a otras familias a renacer también. La fundación comenzó modestamente. Isabela donaba el 30% de su salario mensual y organizaba colectas pequeñas entre conocidos. En su primer año, lograron ayudar a 12 familias con gastos médicos urgentes. Pero el impacto fue desproporcionadamente grande. Sofía López recibió su trasplante de médula ósea y se recuperó completamente. Un anciano diabético pudo comprar la insulina que necesitaba. Una madre embarazada recibió atención prenatal que salvó a su bebé. Cada peso que donamos se multiplica en bendiciones, reflexionó Isabela durante el primer aniversario de la fundación. Es como si la Virgencita tomara nuestras pequeñas ofrendas y las convirtiera en milagros grandes. Capítulo 19. El encuentro inesperado. 2 años después del robo, Isabela recibió una visita que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Estaba trabajando en la joyería un martes por la tarde, cuando entró un hombre elegante de unos 60 años, acompañado de una mujer mayor. Algo en ellos le resultó familiar, pero no pudo identificar qué. «Buenas tardes», dijo el hombre. «Estamos buscando información sobre la familia Montemayor que construyó una capilla aquí en Guadalajara». Isabela sintió un escalofrío de reconocimiento. «Yo soy Isabela Montemayor. ¿En qué puedo ayudarles?». La mujer mayor la miró intensamente durante un momento largo y luego sonrió con una calidez que llegó directamente al corazón de Isabela. «Yo soy Elena Hernández Rivera», dijo la mujer. «Soy la nieta de Elena Hernández, la niña que se curó de tuberculosis en 1923. Isabela se quedó sin respiración. Esta era la descendiente de la familia cuyo collar había robado. «Y yo soy su esposo, doctor». «Roberto Rivera», añadió el hombre. «Somos médicos jubilados de Ciudad de México. Venimos porque queremos donar algo especial a la capilla donde mi esposa fue curada milagrosamente cuando era niña». «Pero hay más», continuó Elena. «Hemos estado investigando la historia de nuestra familia y descubrimos algo extraordinario sobre el collar que mis bisabuelos donaron». Isabela sintió que se le secaba la boca, pero Elena continuó con una sonrisa bondadosa. «Descubrimos que hace 2 años alguien robó el collar y otras joyas de la capilla, pero también descubrimos que esa misma persona las devolvió voluntariamente y desde entonces ha estado organizando una fundación para ayudar a familias con crisis médicas». «¿Cómo?», comenzó Isabela. «Doña Esperanza nos contó toda tu historia», explicó Elena, «y queremos conocer a la persona que no solo tuvo el valor de corregir su error, sino que encontró una manera de transformar su experiencia en ayuda para otros». Capítulo 20. La propuesta transformadora. Durante las siguientes 3 horas, Isabela les contó toda su historia a Elena y Roberto: la adicción al juego, las deudas desesperantes, el robo, los eventos sobrenaturales, la devolución y su trabajo actual con la Fundación Renace. Elena escuchó con la misma comprensión maternal que había mostrado doña Esperanza 2 años atrás. «Isabela», le dijo cuando terminó el relato, «mi bisabuela Elena siempre decía que la Virgencita usa a las personas de maneras misteriosas.
Creo que tu experiencia, incluyendo el robo, fue parte de un plan más grande. ¿Un plan?, preguntó Isabela confundida. Roberto y yo hemos estado buscando la manera correcta de honrar la memoria de nuestras familias, explicó Elena. Somos médicos jubilados, tenemos una fortuna considerable, pero no tenemos hijos. Queríamos establecer una fundación médica, pero no sabíamos cómo conectarla con la tradición familiar de fe en la Virgencita. Roberto tomó la palabra. Cuando doña Esperanza nos contó tu historia, entendimos que tú eres exactamente la persona que habíamos estado buscando. Alguien que entiende tanto la desesperación como la redención. Alguien que ya ha probado su compromiso con ayudar a otros. ¿Qué están proponiendo?, preguntó Isabela cautelosamente. Queremos fusionar nuestros recursos con tu Fundación Renace, dijo Elena. Tenemos 50 millones de pesos que queremos donar, pero también queremos que tú dirijas la Fundación Expandida. Tú tienes la experiencia práctica y la conexión espiritual que nosotros respetamos. Isabela se quedó sin palabras. Era exactamente la cantidad que había perdido en deudas de juego, ofrecida ahora para ayudar a otros en lugar de alimentar una adicción destructiva. Capítulo 21. El círculo completo. 6 meses después, la Fundación Renace había sido transformada en una organización médica benéfica de escala nacional, con Isabela como directora ejecutiva y Elena y Roberto como consejeros principales. Habían establecido clínicas gratuitas en 5 ciudades mexicanas. Pero el momento más emotivo llegó durante la ceremonia de inauguración de la primera clínica Renace en Guadalajara, celebrada en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de los Montemayor. Esta clínica, declaró Isabela ante una congregación de cientos de personas, existe porque una niña de 8 años llamada Elena Hernández fue curada milagrosamente hace 100 años, y sus bisabuelos agradecieron con lo mejor que tenían. Hizo una pausa, mirando hacia la vitrina, donde ahora brillaba el collar de diamante rosa en su lugar correcto. También existe porque yo, en mi desesperación y egoísmo, robé ese collar sagrado. Pero la Virgencita usó incluso mi pecado como parte de un plan más grande para ayudar a su pueblo. Elena Hernández Rivera, ahora de 80 años, se acercó al micrófono. Mi bisabuela Elena murió hace 50 años, dijo con voz clara y firme. Pero antes de morir, me dijo algo profético. El collar va a regresar a nosotros de una manera que no esperamos y va a multiplicar su bendición 100 veces. Hoy entiendo lo que quiso decir. La clínica que inauguraron ese día llevaría el nombre Clínica Elena Hernández de Guadalupe, honrando tanto a la niña curada en 1923 como a la Virgen que había orquestado una redención extraordinaria a través de un siglo. Capítulo 22. Los frutos de la redención. 3 años después del robo, Isabela había transformado completamente no solo su propia vida, sino las vidas de miles de familias mexicanas. La Fundación Renace operaba 10 clínicas gratuitas. Había proporcionado más de 50,000 consultas médicas sin costo y había financiado cientos de cirugías que salvaron vidas. Pero para Isabela, los números eran menos importantes que las historias individuales, como la de la pequeña Carmen Morales, descendiente de la familia que había donado los aretes de zafiro, que recibió una cirugía cardíaca que le salvó la vida. O la de don Miguel Castellanos, nieto de la viuda que había donado el rosario de perlas negras, que pudo recibir tratamiento de cáncer gratuito. Es como si cada joya robada se hubiera convertido en vida salvada, reflexionó Isabela durante una de sus visitas semanales a la capilla. Su vida personal también había florecido de maneras inesperadas. Se había casado con Dr. Alejandro Moreno, un médico que conoció trabajando en las clínicas de la Fundación.
Su matrimonio se basaba en valores compartidos de servicio y propósito, no en riqueza o estatus social. Nunca pensé que podría ser tan feliz viviendo con tan poco dinero personal, le confesó a doña Esperanza, quien a los 85 años seguía siendo su confidente espiritual principal. «Mija», le respondió la anciana sabiamente, «ahora entiendes la diferencia entre tener dinero y ser rica. Tú eres más rica ahora de lo que fuiste nunca cuando tenías millones». Capítulo 23. La lección generacional. Isabella comenzó a dar charlas en universidades y escuelas de negocios, contando su historia como advertencia sobre los peligros de la adicción y como testimonio del poder de la redención. «No les voy a decir que no apuesten nunca», les decía a los estudiantes. «Les voy a decir que si van a apostar, apuesten por algo que valga la pena. Yo aposté todo en los casinos y perdí. Después aposté todo en ayudar a otros y gané más de lo que podía imaginar». Una de sus charlas más impactantes fue en su alma mater, la Universidad de Stanford, donde había estudiado antes de desarrollar su adicción al juego. «Cuando salí de esta universidad», les dijo a los estudiantes de MBA, «pensé que el éxito se mediría por cuánto dinero podía acumular. Ahora sé que el éxito verdadero se mide por cuántas vidas puedes impactar positivamente». Después de la charla, una estudiante se le acercó con lágrimas en los ojos. «Señorita Montemayor», le dijo, «mi hermano tiene problemas de ludopatía. ¿Podría hablar con él?». Isabella comenzó a trabajar informalmente como consejera para otros ludópatas, usando su propia experiencia para ayudarles a encontrar caminos de recuperación que combinaran tratamiento psicológico con propósito espiritual. Capítulo 24. Sí. El reconocimiento final. En 2029, 7 años después del robo, Isabella recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca, el más alto reconocimiento civil del país, por su trabajo en el establecimiento de atención médica gratuita para comunidades marginadas. Durante la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente de México la presentó como un ejemplo extraordinario de cómo los errores del pasado pueden convertirse en bendiciones para el futuro cuando son enfrentados con valor y transformados con propósito. En su discurso de aceptación, Isabella fue característicamente humilde. «Este reconocimiento no es mío. Pertenece a todas las familias humildes que durante más de un siglo han donado sus tesoros más preciados a la Virgen de Guadalupe, con corazones llenos de gratitud. Pertenece a la familia Hernández, que en 1923 dio un collar de diamantes como agradecimiento por la vida salvada de su hija. Pertenece a doña Esperanza Morales, que me enseñó que el perdón verdadero incluye la oportunidad de reparar el daño causado». Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras que transmitían la ceremonia a todo el país. «Pero sobre todo, este reconocimiento pertenece a la Virgen de Guadalupe, quien tomó a una ladrona desesperada y la transformó en un instrumento de su misericordia». Capítulo 25. El legado eterno. En 2030, Isabella y Alejandro adoptaron 2 niños, María Elena, en honor a Elena Hernández, y Manuel, en honor a Manuel Hernández, el padre que había trabajado turnos dobles para comprar el collar sagrado. «Quiero que mis hijos crezcan conociendo esta historia», le dijo Isabella a doña Esperanza, quien a los 90 años seguía siendo el corazón espiritual de la capilla. «Quiero que entiendan que los errores más grandes pueden convertirse en bendiciones más grandes si los enfrentamos con honestidad y los transformamos con amor». Los niños crecieron visitando la capilla todos los sábados, no solo para orar, sino para ayudar con el mantenimiento y para escuchar las historias de las familias que habían encontrado milagros en ese lugar sagrado durante más de un siglo. «Mamá», le preguntó María Elena a los 8 años,
La Virgencita todavía hace milagros. Todos los días, mija, respondió Isabela, señalando hacia las vitrinas llenas de exvotos. Cada joya que ves ahí representa un milagro en la vida de una familia. Y cada vida que salvamos en nuestras clínicas es un nuevo milagro que ella hace a través de nosotros. Epílogo, la joya verdadera. Hoy, en 2034, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de los Montemayor ha sido restaurada completamente y declarada Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. El collar de diamante rosa sigue brillando en su vitrina, pero ahora está rodeado de fotografías de las miles de familias que han sido ayudadas por la Fundación Renace. Isabela, ahora de 36 años, sirve como directora ejecutiva de una organización que opera en 15 estados mexicanos y ha salvado más de 100,000 vidas a través de atención médica gratuita. Su patrimonio personal es modesto. Vive en una casa sencilla de clase media y conduce un auto usado, pero su riqueza espiritual es inmensurable. Cada año, el 12 de diciembre, Isabela organiza una celebración especial en la capilla donde todo comenzó. Familias de toda la región vienen a agradecer por la atención médica recibida, a donar nuevos exvotos y a escuchar la historia extraordinaria de redención que transformó un acto de desesperación en una fuente de esperanza para miles. La joya más valiosa de esta capilla, dice Isabela durante cada celebración anual, no es el collar de diamante rosa que robé y devolví. La joya más valiosa somos cada uno de nosotros cuando decidimos usar nuestros errores como escalones hacia una vida de servicio a otros. Y cada noche, antes de dormirse, Isabela repite la misma oración de gratitud que ha rezado durante más de una década. Virgencita de Guadalupe, gracias por no abandonarme cuando toqué fondo. Gracias por enseñarme que no hay pecado tan grande que no pueda ser transformado en bendición cuando es enfrentado con arrepentimiento verdadero. Gracias por mostrarme que la joya más preciosa que podemos ofrecer no es lo que poseemos, sino lo que podemos dar. El collar de diamante rosa sigue brillando en su vitrina, ahora más hermoso que nunca, no solo por sus piedras preciosas, sino por la historia de redención que representa, y en las clínicas que llevan el nombre de Elena Hernández de Guadalupe, miles de familias siguen experimentando milagros modernos de sanación y esperanza. La historia de la joya robada, que se convirtió en fuente de bendición para miles, continuará inspirando a futuras generaciones, recordándoles que la verdadera riqueza no está en lo que podemos tomar para nosotros mismos, sino en lo que podemos dar a otros con amor. Moraleja: los tesoros sagrados no pueden ser poseídos por corazones egoístas, pero pueden transformar corazones arrepentidos en instrumentos de bendición. El karma divino no busca destruir al pecador, sino redimir al alma que acepta sus errores y los convierte en servicio a otros. Dedicatoria. Para todas las familias humildes que han ofrendado sus tesoros más preciados con corazones llenos de gratitud, y para quienes han aprendido que los errores más grandes pueden convertirse en las bendiciones más grandes.